Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este octavo programa de Derecho de Réplica. Hoy tenemos una gran invitada de superlujo, a la juez Carmen Marquina. Bienvenida, doctora. Antes de darle el uso de la voz y de presentarla con todos nuestros queridos alumnos que nos acompañan a través de Zoom y de Facebook, quiero darle el uso de la voz a mi coconductor, el doctor Arturo Castañeda. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias, mi estimada maestra Denise. Pues, ¿cómo vamos a estar hoy? Manteles largos con nuestra distinguida doctora, la juez. Maestra, todavía no me doctora. No O importa, Carmen. en los conocimientos soporta su título, mi estimada maestra. Ay, Bueno, gracias. entonces que vamos a tocar un tema muy interesante, tiene relación con dos vertientes, ya ella nos irá platicando, nos irá ayudando a escudriñar toda esta parte que no, ella nos va a decir si sí o si no, pero no está todavía tan analizada en cuestiones de criterios, pero por supuesto que hay derecho comparado, hay algunos tratados, hay aspectos también de interpretaciones en ciertos protocolos, un temazo que además es una de las especialidades, y estábamos platicando, de los gustos más grandes y necesidades. Qué bueno que tiene ese gusto sobre una necesidad en nuestro derecho. Ella nos va a explicar el tema, nada más recordarles a todos que, por supuesto, la idea es que tenga entre unos 15, 20, 25 por muchos minutos en donde nos va a exponer eh, 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 de manera magistral seguramente el tema, llegando a sus conclusiones, para posteriormente, como ya es costumbre, darles el uso de la voz y que podamos todos seguir aprendiendo de nuestra estimada doctora. Entonces, pues bienvenida, adelante. Gracias. Muy bien, bueno, pues el tema que se anunció, pues es la prueba anticipada en cuestiones de la participación que tienen las personas de la infancia. Y además de explicarles esto por motivo de la experiencia jurisdiccional, lo que vi cuando era operadora como Ministerio Público, la problemática que refleja la participación de las personas de la infancia, y he de referirme a las personas de la infancia como a todas aquellas personas que aún no cumplen los 18 años. Convencionalmente sabemos que niños y niñas son todas las personas que aún no cumplen los 18 años, y suplicarles, rogarles que ya no utilicemos el término menores. Ya la Corte se ha pronunciado en el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia que el término menores ha sido superado porque de aquel régimen tutelar respecto de los niños, pues ya sabemos que los niños tienen la oportunidad de, como sujetos de derechos, de hacerlos valer por sí mismos. Así es que no necesitan la tutela de nadie. Ellos son sujetos de derechos, los pueden hacer valer por sí mismos. Además, que la palabra menores los minimiza como si los adultos fuéramos los mayores y jerárquicamente ellos estuvieran en un plano de desigualdad como personas o como personas minimizadas. Entonces, todo aquel que pueda decir que ha leído, se ha actualizado en temas de la niñez, pues debe eliminar por completo la palabra menores y suplirla por las niñas, niños. También es válido referirnos a los adolescentes, los que han cumplido ya los 12 años, o encerrarlos todos en un lenguaje inclusivo como personas de la infancia para hacer esto inclusivo. Entonces, superado que es este tema, hablaremos de las personas de la infancia. Y pues, ¿por qué nos interesa que la declaración de niñas y niños o la declaración testimonial de personas de la infancia en un juicio no tenga lugar, que no llegue el niño hasta esa etapa, sino que su declaración sea de modo anticipado con la figura que nuestro Código Nacional prevé como prueba anticipada? Porque, bueno, pues existen
experiencias que en un momento voy contando, experiencias que he visto en la práctica, en las investigaciones donde se ven involucradas como víctimas niñas y niños, pero también un respaldo científico. Principalmente, Antonio Manzanero es el que ha estudiado con mayor profundidad este tema de la psicología del testimonio. Se ha identificado que la diferencia que existe en cuestión de vulnerabilidad en los niños y las niñas es porque ellos son cualitativamente distintos a los adultos. Ellos construyen sus razonamientos de un modo distinto al que los haríamos los adultos. La psicología del testimonio encuentra que hay 3 pasos que todas las personas de todas las edades realizan respecto a los procesos de memoria. De eso se encarga la psicología del testimonio. Hay un paréntesis muy rápido que yo creo que a lo mejor está de más, pero voy a hacerlo. Durante algún tiempo, cuando se escuchaba la palabra psicología del testimonio, se creía mal o se pensaba, se interpretaba que esa ciencia era aquella que iba a interpretar las reacciones anímicas de la persona en la sala, que esta sería una herramienta para que los jueces y las juezas supiéramos identificar algo como las reacciones, ¿no? Si la persona estaba nerviosa, si se tocaba la nariz, si estaba sudando, si estaba tartamudeando, pues ya eso implicaría que psicológicamente íbamos a detectar la mentira, algo totalmente erróneo. La psicología nos ha concluido que no existe un método para detectar la mentira. Ya sé que me van a hablar de la kinésica, que bueno, también será punto de réplica y de debate, que la kinésica, pues hasta ahora la identificamos como pseudociencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien pudiéramos identificar reacciones que el común de las personas pudieran tener, esos no son parámetros objetivos para identificar en la valoración de la prueba si se le cree o no al testigo, si el testigo está mintiendo o no. Esas no son las calificaciones que da un juez respecto de la prueba. Pero dejamos ese punto si gustan para el debate. La psicología del testimonio no es para detectar mentiras. Es para atender los procesos de memoria de los que ahorita muy rápidamente por el tiempo vamos a hablar. Entonces, los procesos de memoria llevan 3 pasos en todas las edades, que es la codificación, la retención y la recuperación de la información que nosotros obtenemos del mundo. ¿Qué fragilidad tienen estos procesos en las personas de la infancia y qué es lo que nos motiva a proponer como útil, idónea y necesaria la prueba anticipada? Bueno, la codificación es un proceso en el que las personas le asignamos significado a las cosas que vemos. Desde pequeñitos nos empezamos a asignarle conceptos a las cosas. Vemos un perrito, un animalito de 4 patas y a lo mejor ustedes recordarán que enseñamos a nuestros niños o nos enseñaron a nosotros que decía guau, guau, pues es un perro, ¿no? Pero hay un animal que tiene 4 patas y también tiene colita y orejas y les decíamos a los bebés miau y identificaban como gato. Bueno, esto por curioso que parezca, desde que vamos a la edad de preescolar, nos empezamos a identificar los objetos por colores, por sonidos y asignarles un significado. Esto se llama conceptualizar, ¿sí? Y asignar significado a las cosas. Entonces, los niños, de acuerdo con la información que van acumulando, tienen una codificación reducida. Por su edad puede estar reducida y no van a codificar del mismo modo que codificamos los adultos, en donde la conceptualización es mucho más amplia. Entonces, ese almacenaje que hacen los niños a veces de cosas que pueden no estar codificadas correctamente. Les pongo un ejemplo que en la práctica vivimos quienes estamos en el tema de la justicia. Niñas y niños que durante años fueron víctimas de tocamientos lascivos y que estos tocamientos constituyen un delito, el abuso sexual o incluso hasta la violación.
y que los niños y las niñas por su corta edad no sexualizan las cosas, no las sexualizan y no comprenden el acto sexual. Entonces pudieron haber sido víctimas durante mucho tiempo de actos lascivos, de actos victimizantes, y no codificaron hasta determinada edad. Por ejemplo, tuve casos de niñas que al estar en cuarto año de primaria y les explican el acto sexual, hasta ese momento se percataron que durante mucho tiempo habían sido víctimas, y entonces en ese momento proceden a decirle a la maestra al director, la directora, y de ahí el paso a denunciar. De tal manera que esa codificación de esa información estaba en un error, estaban códigos equivocados de lo que ellas estaban viviendo. El segundo paso, que es la retención. Ahí todos, adultos y niños, tenemos una fragilidad. En la retención se va almacenando la información, pero a su vez se va recodificando. Quiere decir que en nuestra memoria queda una huella, pero esa huella de la memoria se puede ir deteriorando con el tiempo. O sea, podemos incluso los adultos ir olvidando. Tenemos este problema muy agudizado en los niños porque Manzanero nos habla de algo que se le conoce como amnesia infantil. O sea, los niños y las niñas van a tener una retención muy limitada y su proceso de huella de la memoria va a durar muy poco tiempo. Y sobre todo aquellas cosas que ni siquiera están bien codificadas o que no pudieran asignarle un valor significativo. En el tercer proceso, que es la recuperación, también tenemos una fragilidad, adultos y niños, que en esta recuperación siempre para poder recuperar los procesos de memoria, siempre están ligados a un signo, a algo que se le conoce como pistas, para que alguien pueda empezar a hablar de un tema del pasado, de la memoria. Se tiene que relacionar con una pista a la cual podamos hacerle a que la memoria se recupere. Ahí es donde en otros foros, en otros momentos, he estado hablando mucho de la importancia de hacer un correcto interrogatorio y que sea por personal especializado, porque en esa actividad de recordar los procesos de hacer ese proceso de memoria, de esa recuperación, se hace un mal interrogatorio en el que se le asignan a la persona códigos o palabras que no son del vocabulario infantil. Entonces, una intento por recuperar, podemos poner en la boca, en la mente de la niña, del niño, palabras, conceptos que no manejaba antes de ese incorrecto interrogatorio. De ahí la importancia que la entrevista inicial la haga personal especializado que pueda provocar esa recuperación de memoria sin provocar la sugestionabilidad. Este es un problema muy grande en las niñas y los niños, la alta sugestionabilidad. Como ya les había dicho que la codificación de ellos es distinta al de los adultos, está un poco limitada. Ese ejercicio de recuperación y de una mala práctica de entrevista puede provocar sugestionabilidad, o que también se les someta a muchas entrevistas en la escuela, luego en el sistema DIF, porque regularmente recurren al sistema DIF antes de ir a la sede ministerial, y todos esos pasos en los que se entrevista a la niña o el niño, ya se le está provocando sugestionabilidad con una entrevista no adecuada. Entonces, conociendo estas fragilidades, se resumen en algo que sí tiene que ver con valoración, que lo que hacemos las juezas y los jueces respecto a los testimonios es calificar la exactitud del testimonio. Es una de las vertientes de calificación. Entonces, aquí hay un proceso discriminatorio
donde tenemos que identificar la información que sea congruente, y ahí podemos ya encontrar que esa información ya no es la auténtica del proceso de memoria de la niña del niño, sino que pudo haber sido alimentada con sugestionabilidad. Ahora, otra de las cosas que también identifiqué en mi práctica, como, no solo como Ministerio Público, sino también como jueza, es que se entrevista a los niños en una determinada edad de 8 años o de 10 años. Los juicios son 2 años después, 2 años después. 2 años después ya hubo pérdida de la huella de la memoria, pero también los conceptos de la niña o el niño han cambiado, de tal manera que se puede codificar información alimentada por toda la interacción que tuvo con el tema que fue hablado en sede ministerial, nuevamente con la psicóloga, nuevamente con el médico, cosa que también he recomendado. Los médicos legistas, por ejemplo, no deberían hablar del tema por el cual están haciendo un dictamen, ¿no? Evitar el mayor contacto con policías o con personal no especializado, del cual no deben hacer que la niña o el niño hable de los hechos. Entonces puede hacer una mezcla entre códigos nuevos, entre la sugestionabilidad, y generar confusión o información ya distorsionada. Entonces, tomar en cuenta todas estas dificultades, que serían la alta sugestionabilidad, la amnesia infantil. Otro de los problemas también con niñas o niños es la dificultad o casi nula habilidad para identificar personas, o sea que no deberían, no son tan confiables o no deberían ser confiables los reconocimientos en fila para las niñas y los niños, porque en su mayoría los muy pequeños, menores a 6 años, entonces no pueden reconocer o identificar rostros distintos a los familiares. Los rostros que más pueden identificar son los de la familia, pero no rostros ajenos. Entonces, ese sería otro problema también que presentan los procesos de memoria infantil. Hay una autora que les recomiendo leer, que es Juliana Mazzoni. Ella dice, habrá un proceso de rellenar vacíos que se rellenan, dice ella. Por ejemplo, los niños, les decía, niños que han venido siendo víctimas por mucho tiempo de acontecimientos y después descubren y codifican que se tratan de actos lascivos que constituyen un delito, tienen vacíos en el proceso de memoria, naturalmente por su corta edad, por la amnesia infantil, y luego, sin ningún dolo, naturalmente, llenan esos vacíos de la información a lo que para esa edad ya constituye una lógica del mundo. Entonces pudieran alimentar esa información con lo que Juliana Mazzoni llama rellenar vacíos. Entonces, ahora que el maestro Arturo hablaba de los instrumentos internacionales, esto que estamos recomendando con base a esta información de la teoría de la psicología del testimonio, con base en las experiencias que como juzgadora he visto, también hay instrumentos internacionales que lo sugieren. Por ejemplo, las reglas de Brasilia. Las reglas de Brasilia recomiendan las grabaciones, los cuales en sede ministerial no se están haciendo. Las guías de Santiago hablan mucho sobre la protección que se debe dar a víctimas y a testigos. Y hay un caso que también recomiendo leer para ahondar en este tema, que el tiempo es poco para aterrizarlo todo, pero sería el caso BRP y VRP contra Nicaragua. Es un caso muy triste que la Corte Interamericana atendió, en el cual una niña era víctima de violación. Aquí se ordenó que las autoridades ministeriales trabajen con la debida diligencia y la no revictimización,
porque en el transcurso de la investigación la niña fue tratada de modo indigno. Les hablaba hace un momento del médico legista. Por ejemplo, yo tuve víctimas de violación que al momento de estarlas preparando cuando era Ministerio Público, cuando las preparaba para su participación en el juicio, ahí me contaban su viacrucis que recorren en las sedes ministeriales, ir ante un médico, subirse a una plancha de exploración ginecológica. En el caso de que les estoy contando de VPC, es que la niña fue sometida a una exploración ginecológica en una cama, si podíamos decirle cama, mejor es mesa, correctamente dicho mesa, porque era metálica, como de quirófano, una mesa metálica fría en la cual tuvo que desprenderse de su ropa y fue revisada por un grupo multidisciplinario. ¿Cuál era la justificación para decir que era multidisciplinario? Pues el ejercicio de la defensa, si ustedes quieren, alguien podría invocar eso, eh, un, el ejercicio de la contradicción, o sea que había varios médicos a su alrededor, lo que ella se veía rodeado de personas extrañas y ella desnuda en posición ginecológica para una revisión. Entonces, como había el ejercicio de contradicción aparentemente ejerciéndose, fue llamada a declarar varias veces o muchas veces, de tal manera que se identificó actos indignantes, degradantes por la crudeza en sí mismos y la revictimización de la niña. Entonces, en este caso, también ya está dictada la pauta por la Corte Interamericana en el sentido de la debida diligencia y especialmente lo que nos interesa en este momento, la no revictimización, el buscar el menor número de intervenciones de las niñas y los niños. Entonces, tomando en cuenta todo esto, ¿cuál sería una buena práctica para cumplir con estas reglas y directrices y lo que se espera del acceso a la justicia a las niñas y los niños? Pues que declararan en una entrevista cognitiva, la entrevista fuera por personal especializado. Hay un protocolo que es el de NICH, que es el último, el más recomendado, digamos, el cualificado, el mejor cualificado, que se podría ser empleado para la entrevista investigativa, o sea, la sede ministerial. Ustedes saben que independientemente que la prueba se produzca, siempre va a haber una entrevista investigativa que permita o dé lugar a la pertinencia de esa información, que esa entrevista fuera levantada con estas reglas, una entrevista cognitiva y por personal especializado y, que se autorizara en todos los casos, sin condición alguna, que las niñas y los niños declararan en prueba anticipada y no de esperar hasta que llegue o no al juicio con la reposición, con el amparo del auto de vinculación que se llega a prorrogar años. O sea, lo menos que he visto son 2 años después del hecho cuando se lleva a cabo el juicio. De tal manera que quedara videograbado y el juez de control que dirige esta prueba, pues se agote en el principio de inmediación, contradicción y todas las reglas del juicio anticipadamente y que después esta grabación se dejara para su valoración en juicio. Yo agregaría también que hay un derecho convencional, un derecho humano que está en la convención, en el artículo 2, en la Convención sobre los Derechos de los Niños, que es, dice, ¿qué pasa si la niña o adolescente se niega a la revisión? Ahorita lo vemos. Si la niña o el niño, a pesar de hacerse esta prueba anticipada, les decía casos donde tenían 10 años y cuando es el juicio ya tienen 14 años. Hay también ese derecho a ser escuchados. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño habla de este derecho a ser escuchados. Entonces, pudiéramos considerar la oportunidad de tener la prueba anticipada, preparada,
para proteger la no revictimización y todas estas cuestiones, factores que la psicología del testimonio ha identificado como fragilidades, pero ¿por qué no dejar ese derecho a salvo de los niños a ser escuchados? Hay muchos niños que quisieran no ir y no volver a poner un pie en una sala de oralidad. Pero también pudiera ser el caso de niños y niñas que consideran como un acto de justicia, un acto donde se sienten que se les está haciendo justicia, el ir a declarar. En el caso BRP y VPC contra Nicaragua, se pronunció una regla que es de oro, que es la regla de que la víctima no sea confrontada con el acusado, con el presumiblemente agresor. Y miren que lo he experimentado porque en Tamaulipas hacemos un protocolo previo a la declaración o participación de la niña o niño en el juicio. Sí ha habido pruebas anticipadas en niñas y niños, pero se ha tenido que justificar la necesidad con un dictamen psicológico que anuncia lo que el artículo 304 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: estado de salud o incapacidad mental que le impidiese declarar. Invocan esta y justifican con material probatorio. Pero en todos los casos en que han ido los niños y las niñas a declarar, se hace un protocolo previo, o también conocida como visita guiada, donde se le prepara a las personas de la infancia en su participación, desde conocer la sala, por dónde va a ingresar, porque en muchos casos, casi la mayoría de los casos, los agresores son personas conocidas, fíjense, cercanos al entorno familiar. Entonces, se hace incluso un conflicto de intereses. Por ejemplo, si el agresor es el papá, el tío, entonces ya interviene la abuela materna para convencer que se desdiga. Ha habido casos en que se intenta convencer a las niñas de que se retracte o desdiga lo narrado, porque los familiares, hay presión para que el tío, el abuelito, quien esté en prisión, cumpliendo esa medida cautelar, pues para que salga, ¿no? Hay mucha presión. Entonces, lo que se procura es que las niñas y los niños no entren por el mismo lugar que entrarían todas las personas. Entonces, ya ven que tenemos en los centros de justicia un área por donde entran las juezas y los jueces. Bueno, asignar ese ingreso a niñas y niños para que no se confronten con familiares o personas relacionadas o que tengan interés en el asunto. Y evitar el contacto, así lo recomienda la Corte Interamericana, en este caso que les estoy platicando. Entonces, siempre todos los casos deben ser en una sala especial para proteger testigos. En esa salita para proteger testigos, pues está aislada de la sala, pero está comunicada con una pantalla donde puede ver el exterior de la sala. En mi experiencia no ha sido buena cuando se enciende esa pantalla. Se le pregunta a la niña o niño si quiere tener contacto con la sala, y si dice que sí, se prende. Nos ha resultado negativo, porque en cuanto ven al agresor sentado ahí en la pantalla, a una distancia lejos, vaya, aún así entran en un choque de angustia. Entonces, imagínense cómo sería esa angustia para VPC si a ella la pusieron prácticamente a hacer como un careo, como un confrontarse con su agresor. Entonces, de ahí que vino esta recomendación de que no hubiera un encuentro. Se puede hacer, me van a decir a lo mejor muchos en vía de réplica, y el derecho a la defensa, por supuesto que se puede realizar y se debe realizar, pero con el cuidado. Fíjense que yo también he sugerido que el interrogatorio sea con un filtro, porque he tenido que apagar los micrófonos, aislar a la niña del interrogatorio, porque abogados muy atrevidos que no están capacitados en el nuevo
sistema, o ya ni tan nuevo, nada nuevo, perdón, ya nada nuevo, el sistema acusatorio, formulan preguntas revictimizantes, preguntas muy agresivas, y tuve un caso en el que tuve que suspender la audiencia porque las preguntas las alcanzó a escuchar la niña y eran preguntas muy revictimizantes, de modo tal que tuvimos que, la niña entró en angustia y se tuvo que suspender la declaración y retomar en otra oportunidad. Todos estos detalles a base de experiencia, prueba y error son los que he estado promoviendo. Ya lo hice, si gustan leerlo, mayores detalles sobre este protocolo en un paper o un ensayo que publicó la revista de la Escuela Federal de Formación Judicial en su número 53, donde explicaba el por qué es necesario hacer esta visita guiada o protocolo previo a la participación, porque a base de estas amargas experiencias, pues han ido identificando cosas que a lo mejor alguien en posiciones de defensor pudiera considerar exageradas. A lo mejor pudiera decir, oiga, se está atentando contra el derecho a la defensa, pero les aseguro que si les platicara a todos y cada una de las amargas experiencias como esta que les estoy anunciando, de que la niña cae de angustia por escuchar unas barbaridades en el interrogatorio, pudiera hacerse el contradictorio con la niña o el niño aislado, y solo hasta que la pregunta sea calificada, sea realizada por una sola persona. O sea, que no perdiera la contradicción, pero un filtro de una persona especializada que ayude a realizar el interrogatorio. Entonces, yo sé que me dieron 25 minutos y ya me pasé un poquito, pero bueno, grosso modo, serían las recomendaciones y las experiencias y los soportes científicos para promover la prueba anticipada en niñas y niños en todos los casos. Quiero decirles que no es el primer foro donde me han invitado a hablar sobre la niñez. También el INAI, también he estado en el Foro Nacional de INAI, porque en los congresos de acceso a la justicia yo promuevo mucho el acceso a la justicia a niñas y niños, pero con una justicia especializada, diferenciada, que nos evite la revictimización. Fui invitada en diciembre al Senado. Si alguna vez vieron una sentencia de lectura fácil que le hice a una niña de nombre Elsa, se difundió de modo tal que llegó al Senado. Entonces, esta propuesta la canalizó al Senado en una iniciativa de reforma para que los niños siempre estén informados del resultado de los procesos jurisdiccionales donde participan. Y no solo me refiero a lo penal, que en términos sencillos se les explique si procedió o no y por qué procedió, por qué no procedió. Ya el Senado ya lanzó esta iniciativa entre leyes, pero en diciembre también estuve invitada, además para dar difusión a esto, ya hicimos la promoción de que se reforme el Código Nacional de Procedimientos Penales y se incluya ya la prueba anticipada en niñas y niños, ya especificando las reglas procesales y las formas en que se podría llevar a cabo. Está desde diciembre y avalada por el Poder Judicial de Tamaulipas. El Poder Judicial de mi estado presentó esta iniciativa ante la Comisión de la Niñez, y bueno, pues esperemos que llegue a buen término como se hizo con las sentencias de lectura fácil para niñas y niños. Entonces, muchas gracias por darme esta oportunidad de promover algo que creo que es urgente y necesario. Pues excelente. Fíjese cómo nos tiene a todos aquí completamente embobados aprendiendo, mi estimada maestra. Maestra Denise, ¿algo que quieras platicar con la No, juez? tengo más bien una duda, doctor, en cuanto a al ofrecimiento de la prueba anticipada en términos del artículo 400
304, fracción tercera, ¿cómo vamos a justificar esta extrema necesidad para evitar la pérdida o alteración de la prueba? Usted nos dice que esto sería para evitar el desvanecimiento de memoria de los niños y niñas que vayan a rendir el testimonio. Hace rato creo que mencionó que con una pericial psicológica podríamos acreditar esto, pero recordemos también que la capacidad cognitiva de los niños y niñas es diversa y Es diversa, claro. se me hace subjetivo que una pericial nos diga, en tanto tiempo el niño puede tener este desvanecimiento de memoria que impida rendir un testimonio en la audiencia de juicio, por ejemplo. Sí, ahorita es lo que estoy recomendando, que no, ahorita que aún no está la reforma, pero recordemos que todos los conocimientos, incluso los científicos, ninguno llega al grado de certeza, todos son en grado, por motivo de que Probables, son ¿no? experimentales, todos llegan al grado de probabilidad. Nosotros los jueces somos muy cuidadosos en esto de la valoración que le damos al crédito que le damos a una pericial. El crédito que le damos no es absoluto. Nosotros tenemos que ver cuál es el objetivo pericial, cuál es la metodología y cuál es la conclusión. Remotamente alguien va a pedir un objetivo pericial, dime en cuánto tiempo se va a perder la memoria. No, seguramente el objetivo pericial va a ser en cuanto a si este proceso sería revictimizante, por ejemplo, o si por la edad de la niña o el niño habría la posibilidad o probabilidad de pérdida de memoria o que entre a la fase de amnesia infantil, sobre todo los niños que no han cumplido los 6 años. Incluso hay una dificultad con los niños hasta 3 años, porque los niños de 3 años ni siquiera tienen la capacidad de comunicarse. Entonces, tendría que ver, usted tiene razón, maestra Denise, en el sentido de que todos los procesos son distintos. Hay niños de 2 años que hablan perfectamente y niños de 4 o 5 que aún no han desarrollado esa habilidad porque han desarrollado otras, ¿sí? A lo mejor hay un niño que aprendió a andar en triciclo a los 5, pero todavía no sabe hablar. Yo creo que todo esto depende de cada genética y además del entorno en el que se mueve. Por ejemplo, los hijos de los maestros, yo admiro mucho a los hijos de los maestros escolares porque ya muy pequeños se identifican colores, saben hacer suma y todo, pero llega una edad que, por eso soy mamá barco, yo nunca presiono a mis hijos a sumar y a restar porque llega una edad en la que todos se nivelan, o sea, todos van a saber leer, todos van a saber números y todo, ¿no? Entonces, es verdad lo que usted acaba de afirmar, todos los procesos de desarrollo, tanto físico como cognitivo, son diversos, pero no podríamos exigirle a ningún perito que nos concluya si se va a perder la memoria, sino únicamente el objetivo pericial pudiera hablarnos de dos cosas que nos importan, la revictimización. Por ejemplo, niños que están sometidos a mucha angustia. He visto muchas víctimas que ni siquiera tienen la capacidad, tenemos de estar en una audiencia y tenemos que diferirla 2, 3, 4 veces hasta que por fin puede rendir su testimonio. Entonces, imagínense todo lo que le hubiéramos ahorrado si alguien hubiera identificado, una psicóloga hubiera identificado que esa niña tiene una angustia, un estrés que no se le recomienda estar asistiendo un mayor número de veces. Por ejemplo, ese sería un objetivo pericial. Otro, que por su memoria llegue a la amnesia infantil, que por su propio carácter pudiera constituirse revictimización. Por decir algunos objetivos periciales, pero ninguno que sea determinante, porque entonces los peritos nos ordenarían prácticamente a jueces, ¿no? Nos dirían, sería lo que diga un perito no debe ser determinante para un juez. El juez debe valorar qué objetivo pericial se plantó, qué metodología se usó, qué experimentación, si se hicieron test, o a veces, por ejemplo, no sé si han visto peritajes que con una entrevista inicial sacan conclusiones que dices, bueno, estas conclusiones no son congruentes con la entrevista inicial que se le hizo. Entonces, no, definitivamente
la jueza y el juez tendrían que entrar en valoración de esa pericial y cuidar mucho si los litigantes pretenden que se les admita ahorita, como está el código, tener mucho cuidado con cuál es el objetivo pericial que están pidiendo. Muchas gracias, doctor. A ver, vamos para allá. Yo sé que esta parte luego no les agrada mucho porque hago algunos comentarios y ciertas preguntas que por supuesto todos queremos explayarnos, pero tratar hasta donde se pueda, porque aquí la reina del programa es usted, ir contestando lo más concreto posible para hilar nada más son 3 o 4 y poder tener una idea de esto. A ver, todos sabemos que en la actualidad, como se encuentra nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, no tendríamos una hipótesis respecto a una prueba anticipada conforme a la infancia. No obstante, sí tengo conocimiento de casos que se han dado a través de una interpretación del propio protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva de género, aunado también a los tratados que hemos mencionado como reglas de Brasilia, y se ha autorizado que se admita, desahogue y valore prueba anticipada por cuestiones de revictimización. Pero, si me permite, vamos a hacer esta división en 3 puntos. Objetivo, estándar y naturaleza. ¿A qué voy? A ver, el objetivo conforme a nuestra prueba anticipada normalita es que no se pierda la prueba, que no se pierda el órgano. Sabemos que está la parte que si te vas al extranjero, que si temes por tu vida o por tu salud, etcétera, pero al final el objetivo es claro, es que no se pierda la prueba. No obstante, hay una prueba anticipada específica que se encuentra eh, eh, en la ley de trata de personas. No me acuerdo si es por el artículo 4 o por los primeros artículos que te señala. Podrá solicitarse prueba anticipada cuando pueda actualizarse un daño psicológico en la víctima. Entonces, ya tenemos 2 objetivos diferentes. Que no se pierda la prueba, daño psicológico. ¿Cuántos y cuáles en específico? Yo sé que han mencionado revictimización, amnesia infantil, problemas, pero ya en la redacción del artículo, porque estaremos hablando de elementos diferentes, así como tenemos Código Nacional, tenemos ley de trata, tendríamos una prueba anticipada específica para la infancia. ¿Cuántos y cuáles serían nuestros objetivos, mi estimada maestra? Me parece que encerraríamos en 3. Primero, garantizar la protección de niñas y niños. El segundo, que creo que encierra todo lo que hablamos de la psicología del testimonio, que sería preservar el testimonio, ¿sí? Ese sería, encerraría la amnesia infantil, la sugestionabilidad y todas las que hablamos al principio. Y la tercera y no menos importante, y que es la que utilizan para invocar el protocolo y las recomendaciones de la Corte, la no revictimización. Me parece que esas 3 encerrarían toda la charla, salvo que una se me esté escapando, pero me parece que preservar el testimonio encierra todo lo que es psicología del testimonio. La no revictimización son las recomendaciones que vienen de los instrumentos internacionales y la garantía de protección, pues, por el interés superior de la niñez. Me Perfecto. parece que encerraría yo en esos 3. Vamos al 2 de 3 entonces. 2, estándar. Todos los procedimientos sabemos tienen un estándar, lo que pasa es que a veces no como que los ignoramos y demás, pero el código es claro cuando el estándar para acreditar el objetivo, es decir, para acreditar que no se pierda la prueba por cuestión de irse al extranjero, de temer por su salud o de temer por su vida, es a título de probabilidad. Esto es claro, sí te lo señala el Código Nacional de Procedimientos Penales. No obstante, la prueba anticipada para la ley de trata de personas no es de probabilidad, parece ser que es más alta de la probabilidad, porque te exige que se acredite que sea altamente perjudicial para efectos del daño psicológico. Ahora bien, ¿cuál sería el estándar propuesto para la prueba de la infancia? ¿Por qué lo pregunto? Y aquí a lo mejor voy a meter 2 preguntitas en una. ¿Cuál sería el estándar? ¿Por qué? ¿Sería en todos los casos de niños y niñas? ¿O sería en ciertos casos de niños y niñas conforme a tipos penales en específico?
porque eso nos va a llevar al estándar de probabilidad o más allá de una probabilidad o qué sea lo que aquí propondría, maestra. Yo lo sugerí ya en la propuesta que hicimos al Senado, es la presunción de que siempre lo necesitan, sin que tenga que venir el respaldo de un dictamen pericial, presunción. Ahorita que habla de la trata, por ejemplo, en el protocolo de Palermo se dice, niñas y niños, siempre se va a presumir que no conceden su voluntad. Aunque la niña o el niño diga, yo quise, yo acepté la mendicidad, la pornografía, lo que ustedes quieran, la vertiente de trata que se quieran imaginar, aunque la niña o el niño dijera que dio su consentimiento, por Está su viciado, estado, ¿no? por su estado vulnerable, se debe presumir, así lo dice el protocolo de Palermo, siempre se debe presumir que no tienen voluntad ni consentimiento. Entonces, una presunción similar sería la que ya se ha propuesto de que se presuma que en todos los casos se practique la prueba anticipada. Ahora, como lo tenemos actualmente, el 304 dice, bueno, si la causa que dio origen se desaparece, no se murió, si está disponible, pues entonces se produce la prueba, da esa oportunidad. Yo pensando en la experiencia que yo he tenido de algunos niños que han sentido que ir y declarar es una forma de recibir justicia, solo por eso es necesario que se les explique porque van a decir, oye, qué incongruencia. Primero me pides prueba anticipada y luego me dices, oye, pero si el niño quiere declarar, déjalo. Necesito explicarles estos casos donde niñas y niños, a pesar de los hechos que ustedes se quieran imaginar de naturaleza sexual, incluso de secuestro, por ejemplo, ese es el momento en el que sienten que ya están participando de la justicia. Les recuerdo algo que dije al principio. Las formas de razonamiento de los niños son muy distintos a los de los adultos, especialmente los adolescentes. Quienes hayan leído un poquito de adolescentes sabrán que el adolescente es ególatra, entienden el mundo o comprenden el mundo, intentan comprender el mundo a partir de él, de su yo. Entonces, hay adolescentes que sentarse ahí y quiero declarar, una cosa es querer y otra cosa es poder. A lo mejor habría casos en los que ese derecho a ser escuchado y sentarse en el juicio sería una forma de hacer justicia. Yo sé que suena incongruente, pero esa es mi explicación con casos, experiencias que he tenido con niñas y adolescentes. Excelente. Vamos ya al punto final para que preparen sus preguntas. Los demás he visto algunas en el chat, si no se las hacemos ahorita, pero a ver, ahí va. En aspectos de naturaleza, me parece que para el Código Nacional la prueba anticipada es algo como una medida cautelar. ¿Por qué lo digo? Es excepcional, ¿no? Sí, es excepcional. Correcto. Sí, ahí estamos completamente de acuerdo, pero me parece que su naturaleza es como de medida cautelar. O sea, quien admite y desahoga es el juez de control, pero quien valora es el tribunal de enjuiciamiento. No obstante, no importando si existe riesgo de que se vaya a otro país, de que su salud o de lo que sea, si llegando la fecha de la audiencia el testigo está disponible, es como si nunca se hubiera llevado a cabo el desahogo del anticipado. Punto. Tan, tan. Es decir, es una medida cautelar. Te protejo. Esto no es así para la ley de trata, porque desde el momento en el que se acepta probando esta alta probabilidad sobre un daño psicológico, esté o no esté disponible, adiós. En este sentido, si estuviéramos hablando ahora de la prueba para aspectos de la infancia, con esto que platica usted, por supuesto que no sería tampoco una medida cautelar, porque si una de las finalidades es la no revictimización, basta con que se esté entre estos rangos de edades y por supuesto que esté disponible o no esté disponible, se tendrá que utilizar el video en el que se desahogó esta prueba. Y hay dos elementos.
a lo que decía la maestra, una excepción. La prueba anticipada es una excepción porque limita dos principios fundamentales, inmediación y contradicción. Y ahí van las dos preguntas lo más concretas posible. En la inmediación, sabemos que obviamente limita la inmediación por el aspecto de que el tribunal de enjuiciamiento tendrá que valorar conforme los aciertos y errores que se hayan dado por el juez de control. En este sentido, al no poner ciertos tipos penales, sino limitar la procedencia a la edad, considera que sería razón suficiente como para limitación de la inmediación. Y por último, la segunda que le decía, en el caso de contradicción. Esto creo que por el aspecto de que si estén en otra sala y se haga a través de filtros, que me parece una excelente postura, porque no puede estarse dando por cualquier neófito en la materia para proteger a los infantes, me parece excelente. Pero la pregunta es, hay una regla en el Código Nacional que te señala, pues todo está muy bonito, pero si yo no tengo identificado al imputado, le llamo a un defensor de oficio y adiós, o sea, no hay limitación en la contradicción, porque no hay field, no. Hay destrucción absoluta y eliminación de la contradicción. ¿Cuál sería su propuesta para prevenir posibles actos de corrupción por los operadores en este sentido? Es decir, tengo un niño, me evito identificar al probable imputado, lo invento y empiezo a producir prueba anticipada. Entonces, en conclusión, para la inmediación, aunque no haya tipos en especiales, sería suficiente como para poder limitar esta parte respecto al tribunal de enjuiciamiento. Y dos, contradicción. ¿Qué se podría prevenir como un límite para tratar de que no se den estos actos que sí se dan, ¿no? Y se han dado tristemente. Con eso terminaría por mi parte, mi señora maestra, y pasaríamos a las preguntas que tengan los demás. Bueno, yo voy a matizar algo. Para mí la inmediación no es un principio que que con la prueba anticipada se esté nulificando, porque si nosotros dijéramos como regla sin excepción, que solamente se puede valorar la prueba producida ante los ojos, ante la presencia para el ejercicio contradictorio del propio juzgador de juicio, vaya, nos queda claro que la prueba anticipada se produce ante un juez de control y que la persona juzgadora, por el principio de inmediación, sería que frente a sí se lleva a cabo la producción de prueba. Ahora, aquí hay que aclarar algo que a lo mejor ya es tardío para hacerlo, pero no importa. La inmediación por mucho tiempo se creyó que era para que el juez viera a los ojos al testigo y de esa manera pudiera ver si está mintiendo o no. Ya aclaramos, por eso decía que tardío, que los procesos de memoria es lo que se valora y no si estaba volteando para un lado o estaba nervioso, ¿verdad? Entonces, queda descartado que para eso no sirve. Sirve para el segundo principio que es importante, el de contradicción. Yo como juzgadora tengo que velar por ese contradictorio de interrogatorio y contrainterrogatorio y esa oportunidad que tienen las partes de intervenir en la prueba, ¿no? En la producción de la prueba. Entonces, respecto a la inmediación, asegurar que como no tengo ahí al testigo, se violenta la inmediación, sería como decir, pues segunda instancia no puedes entrarle al tema de valoración probatoria porque no viste la producción de la prueba. Es el mismo ejercicio. Segunda instancia, lo que ve es un video y lo que hace es escuchar la información, porque fíjense, acabo de estar por tercera ocasión en Colombia. Colombia no tiene videograbaciones. Colombia solo graba audios de las audiencias y por cierto, que no me gustó nada la práctica que están haciendo. Por motivo de la pandemia se quedaron con audiencias en Zoom y ¿qué creen? Las cámaras están apagadas. O sea, si yo pudiera estar acostada en mi audiencia, nadie se va a dar cuenta. Entonces, para ellos lo importante es la escucha de la información. Entonces, me parece que cuando segunda instancia está viendo el video, en realidad lo está viendo, no, lo está oyendo.
está oyendo la información que va y viene en ese contradictorio. Entonces me parece que no afecta. Segundo, reconozco, acepto la contradicción, por supuesto que el defensor de oficio que vamos a poner ahí para cumplir el requisito, porque no se ha designado el particular que sí va a llegar a juicio y que sí tiene una teoría fáctica, trae una teoría del caso, una hipótesis por probar y respecto de cierta materia probatoria quiera hacer el contradictorio, claro que se ve afectada, por supuesto, no lo voy a negar. Se ve mermada, sí, pero aquí es donde entra la teoría de la ponderación. La teoría de la ponderación. Son dos derechos humanos en colisión y yo de verdad que creo que vale la pena esa merma que vamos a tener en el contradictorio. No se está nulificando el principio de contradicción, no se está nulificando porque va a haber una intervención de un defensor, pero no con la teoría que 2 años después hubiera fabricado, hubiera creado. Ustedes saben que el derecho a la defensa puedes cambiar, entonces es flexible la teoría del caso y 2 años después dices, yo me voy por esta hipótesis y sobre esto hubiera hecho el contradictorio, pero no, hace 2 años yo tenía otra hipótesis. Si se ve mermada, lo acepto, pero vayámonos a la teoría de los pesos, a la teoría de los pesos. No estoy nulificando el principio de contradicción, sí lo estoy afectando, pero vale la pena por este derecho humano de garantía de protección, de preservación de la prueba, de no revictimización. Creo que estas son las ventajas y por eso le sigo apostando a la prueba anticipada de niñas y Entonces, niños ¿no habría algún siempre. elemento que usted le agregaría ahí a su articulito para tratar de prevenir un poquito esta parte? Es que el de la corrupción a lo mejor va a decir que hablo muy bien de mi estado, pero la verdad nosotros somos muy cuidadosos en temas de la infancia. No sé, habría que vivir las experiencias o luego me las platica. ¿Qué experiencias han tenido en torno a que la prueba anticipada se pueda prestar para corrupción? ¿En qué sentido? ¿En la forma en que se produce o en la forma en que se valora, maestro? Por, para entenderle, porque de verdad mi Lo mente que, no lo me que da pasa para es que pensar en que hablar de la infancia sería completamente diferente a la actual. En la actual, la defensa, y a veces no lo entiendo, ¿eh? La defensa siempre quiere retrasar, siempre quiere que no se dé, porque cree obviamente que si no se da, pues hay sentencia absolutoria. Y yo estoy en contra de esa parte. Pero por el otro lado también, el Ministerio Público a veces busca realizarla, no por el punto de anticipado, yo estoy completamente de acuerdo, sino por el punto en el que se crea una condición que sí se destierra, ni siquiera se limita este principio de contradicción porque hay un defensor de oficio a modo. Entonces, esa ah, es la parte en donde me preocupa ese punto nada más, porque en todo lo demás, insisto, he tenido conocimiento de que sin que se encuentre perfectamente regulado, se han dado pruebas anticipadas por cuestiones de revisión. bueno, entonces vamos a matizarla, se me ocurre qué bonito que estamos en esta réplica, porque vamos a matizarla en el sentido de que cuando entra la valoración de la prueba anticipada y si se hizo ese descarado ejercicio contradictorio simulado, el costo va a ser la valoración. ¿Está de ¿Ok? ¿De acuerdo? O sea, acuerdo? como cuando haces un contrainterrogatorio dolosamente equivocado porque le mandas la información al testigo, ¿no? Y estás haciéndolo mal y mal. Oye, pero si Arturo Castañeda es buenísimo en esto, ¿por qué está haciendo eso? Por poner un ejemplo, pues porque le está mandando la información al testigo. Sí, haz tu ejercicio mal y todo, pero ¿sabes qué? Yo voy a valorar la prueba y voy a decir, la información no la dijo el testigo, la dijo el abogado. Bueno, algo parecido tendríamos que probar ese descaro que pudiera haber, cualquier juez lo pudiera percibir y entonces hablaríamos del ejercicio del derecho de defensa. Ese sí no se puede nulificar. Yo les hablaba hace un momento de cuál es el costo cuando dos se colisionan. Tampoco se trata de nulificar derechos. Entonces, Así es. si se afecta la contradicción, sí, lo acepto, pero no al grado de nulificar como sería un caso muy extremo donde se abusó de ese ejercicio, por el ejemplo que usted me está poniendo, doctor. No, pues Sí, qué lo bonito tomo muy como en usted dijo, cuenta, qué lo bonito tomo como muy usted en dijo. cuenta.
tomar esas partes, ¿no? Precisamente para ir filtrando y, por supuesto, exaltar todo este énfasis y toda esta parte del interés que usted pone como pionera en estos temas y pues mucho éxito en esta parte. Maestra Denise, ¿le quieres comentar algo más? ¿Hay preguntas en el chat? Sí, tenemos varias preguntas en el chat. Si gusta, vamos leyendo desde la Sí, y si primera que alguien nos quiere prender su hicieron. micrófono, aprovechen. Sí. Alberto Cárdenas nos pregunta, ¿la psicología del testimonio, el juez tiene que aplicarla de oficio o tiene que hacer ver alguna de las partes para que el juez la tome en cuenta? Es que la psicología del testimonio es una herramienta para la valoración. Es una herramienta, no es como aplicarla como si fuera un protocolo, un instrumento, o una ley a aplicar, no, es una herramienta que nos sirve para la valoración y pues deberíamos todos los jueces que valoramos prueba conocerla. ¿Por qué? Porque ha habido sentencias muy emblemáticas. Por ejemplo, acabo de estar en una, bueno, más bien, Carmen Vázquez estuvo en mi tribunal y nos trajo un caso a exponer del caso de la tanga roja que ella expone, en donde se valoró Perú. información con estereotipos, discriminatoria y que nada tiene que Sí. ver con una valoración correcta. Entonces, sí, todavía hay lugares donde no se hacen correctas valoraciones y se asume a que el juez tiene la capacidad de detectar mentiras, por ejemplo. Entonces, sí, es una herramienta. Considerémoslo, Alberto, como una herramienta que le sirve a la persona juzgadora. Tenemos Eh, otra preguntita, dice, maestra, ¿son válidos los videos de entrevista de examen psicológico menores por peritos privados? Ojo con esto. Lo primero que estábamos anunciando es que la no revictimización implica no provocar entrevistas a los niños. Entonces, de eso se trata, que se hiciera una sola entrevista cognitiva por única vez. Eh, que estaría dudoso esto de que vuelvan a someter a una entrevista a un niño porque la otra parte en su ejercicio de contradicción, quiero suponer, de ejercicio de defensa, lo lleven a que se desdiga, contradiga. Ese es el claro ejemplo de revictimización porque, fíjate, Alfredo, ha habido un caso donde una niña dio su entrevista en sede ministerial con una información donde señalaba a alguien de determinadas agresiones. La familia la lleva y pide que se escuche porque se estaba desdiciendo de lo que había dicho. O sea, ahora ya traía una versión diciendo que no había ocurrido. Sin embargo, toda la prueba circunstancial y de contexto revelaba que el hecho había acontecido. Entonces, de nada servía llevar la jueza final, no fue un juicio mío, fue una compañera jueza, al final condenó porque había forma de asignar mayor valor a la entrevista primaria, que uno de los elementos de valoración se llama corroboración. ¿Sí? Hablamos de la exactitud y de la corroboración. Había exactitud en la información porque esa a su vez era corroborada con todos los elementos periféricos. Entonces, imagínate, en este caso lo que hizo la jueza, tomó una medida de separar a la niña de esa familia que era la familia de la abuela materna, porque era el tío el que estaba en una medida de prisión preventiva y querían incluso, pues ya que saliera, ¿no? Entonces, el interés que tenía la familia, lo que hizo la jueza fue tomar una medida y sacarla de ese entorno donde la estaban presionando. Y pues sí puede haber alguien, un psicólogo que se preste a eso, no debería. El psicólogo yo creo que con su ética debería decir, a ver, espérame, esto se tiene que hacer ante una sede ministerial, y no debería participar en eso. Pero bueno, ahora sí que los casos que ustedes me plantean me hace saber que existe gente con bastante nivel de maldad. Dice, ¿qué pasa si la niña o adolescente se niega a la revisión? Por supuesto que no se le puede obligar
¿Cuál es el costo? Pues acuérdense que la acusación se tiene que probar. Se le debe de explicar a la niña o niño que es necesario para el esclarecimiento de los hechos, se le explica, pero nunca obligar. El costo va a ser, pues, la prueba. Estamos obligados a probar esa acusación. Dice Juan Pablo, abajo hay más. Acá hay una, Ay, digo, Juan Pablo hizo un ajá, comentario también, Florencio, seguía la pregunta de Nancy. a ver. Para la calificación del testimonio se revisan los requisitos que habla de ausencia de credibilidad, verosimilitud y persistencia y pertinencia, creo que quiso decir, de la incriminación. Persistencia, no, persistencia. Persistencia, ajá. Eso no aplica en testimonio de infantes, es la Sí, pregunta. lo mismo, son los parámetros de exactitud son los mismos como para adultos, como para niños. Lo único que sí se pide tener cuidado es en la codificación. Uno, la codificación y dos, la asignación de conceptos. Yo les decía que los niños pueden referirse a sus partes íntimas con nombres de tortuguita, conchita, panochita y todo así diminutivos, ¿no? Les ponen al nombre, pero con una entrevista cognitiva correctamente realizada, pues se le pide al niño que diga cuál es la conchita y entonces se señala en su propio cuerpo para verificar que la asignación de concepto que le está dando es a su parte genital. Entonces, solamente esas diferencias de codificaciones de las que hablamos al inicio por lo que hace a los niños, pero los demás parámetros son los mismos que para adultos. Muy bien, maestra. ¿Va a decir algo, doctor? no, le iba a decir aquí que le ponen varios, bueno, varios le ponen muchas gracias, ojalá existan más jueces como usted, aplausos para usted, Ay, etcétera. qué Pero aquí hay otra, lindos. ¿no? De Méndez, mi estimada maestra Denise. Méndez, ajá, dice, ¿qué pasa si el DIF quiere obligar a un niño a declarar en el psicólogo y hacerle la revisión médica en contra del niño o niña adolescente? Ay, pues lo que acabo de decir, que eso sí también lo he vivido. Tuve víctimas que previo a la sede ministerial pasan a DIF, donde son entrevistados por psicólogas. Mis respetos para todas ellas, pero no, porque ya estamos en un caso de sugestionabilidad y revictimización. Lo que pasa es que el sistema DIF yo creo que sí necesita actualizarse. Creo que en la mayoría de los casos se maneja a nivel municipalidad y no están tan actualizados como nosotros quisiéramos. Entonces, quisiéramos que todos estén al día para que no, si llega a pasar esto, Méndez, y bastante, pero de eso se trata la propuesta, de que solo sea una entrevista única con personal especializado y desafortunadamente para estos momentos el DIF no cuenta con personal tan especializado. Entonces, ¿qué ocupamos? Ya estas ya son cuestiones de política pública en el que así como estamos exigiendo la especialidad en temas de familia, ustedes saben que ya ahora con este nuevo código, en todos aquellos procesos que de código en materia nacional en materia familiar, pues ya se requiere, así como nos pidieron una vez la especialización en justicia para adolescentes, ahora también en tema de la niñez, todos andamos ávidos de saber de la niñez porque ya para poder participar en cualquier proceso los entendamos. Yo les digo que la justicia la hicieron adultos para adultos, hecha por adultos para adultos. Y qué bonito que en esta época ya, así como identificamos la justicia especializada para adolescentes, ahora a la infancia se le esté dando la importancia que merece, no solo en materia penal, sino también en materia familiar. Entonces, ojalá esta especialización llegara a todas las municipalidades de los sistemas DIF. Tenemos un comentario muy interesante de José Edgar Mendoza. Nos dice, bajo esa premisa, la prueba anticipada vendría siendo una prueba absoluta. No obstante, la teoría del peso o la ponderación al vedar el derecho al contrainterrogatorio, lo cual viola la presunción de inocencia, debido proceso, que dicho sea de paso, son derechos humanos. Sí, sí, Edgar, hace rato lo había explicado yo de que sí atiendo que se está mermando el derecho a la contradicción, más la aclaré y creo que estarás de acuerdo conmigo, no se está nulificando,
no se está nulificando, sí afecta, sí se merma, y por eso entra el ejercicio de ponderación para que se atienda cuál es el que tiene mayor peso. Mi criterio es en este momento que tiene mayor peso la garantía de protección, la preservación del testimonio y la no revictimización, como te lo había concluido hace un momento, Edgar, y acepto otro tipo de opiniones, por supuesto. No, de hecho habíamos quedado que de manera general es factible esa limitación, además se puede enmendar. El problema se da en los casos que ya platicábamos y la solución que usted dio puede ser factible para los temas de valoración. Nada más que no sabemos, ¿no? Si esa valoración se va a tener que utilizar como una herramienta o con cierto protocolo con lineamientos más claros precisamente para prevenir esas partes, pero creo que estamos de acuerdo en ese punto. Sí, fíjate, tiene muchísimas preguntas, maestra. A ver cuáles elegimos, eh, porque nadie quiso prender su micrófono. Sí, si gusta alguien de los que no hemos leído su pregunta, levantar la manita con gusto, porque ya se nos están perdiendo entre todas las que están escribiendo. A ver, Dice, si mande. quieres, escoge uno, vamos por uno más Sí. de los que están escritos. Carmen Hernández. Si alguien más quiere que sea Ah, debido mira, orden. Divina Carmen, Ah, tocaya, está ahí. Levantó la mano Divina Sí, Carmen. adelante, adelante. Carmen. Tiene apagado el Yo, micrófono. sí, yo creo que el interés superior de la niñez ante del menor está por encima se debe de aplicar de manera preponderante y no es que estemos revictimizando, ¿no? Si bien es cierto, existe un protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algunos jueces dicen que no es obligatoria, pero si bien es cierto, sí te da las bases para cuando tú tienes un asunto con menores. Bueno, yo he tenido asuntos con menores y y sí se aplica el protocolo. En el Estado de México he tenido varios de delitos sexuales. Actualmente tengo uno de una niña de 3 años de abuso sexual por el abuelo. Y entonces, pues decían, sí, es adulto mayor, pero sí está el interés superior de la niñez y está el interés de la niña. No puede sobrepasar eso, ¿no? Claro, muchas gracias, Carmen, por este comentario. Sí, algún día, mi querida maestra Carmen, ya lo platicaremos por ahí, ya sea que puedas venir o que pueda ir allá con un cafecito, lo que sea. Yo insisto, ni siquiera tendríamos que meternos en cuál es, en los check and balances, ni siquiera tendríamos que meternos en cuál es superior o no, porque no importa que se anticipe la prueba, esa contradicción se va a dar a través de los filtros que propone siempre. El único problema que yo veo es que se llegue a copiar algo parecido a lo del 305, me parece, de la Ley Adjetiva Nacional, con sus partes de que si no se encuentra determinado el imputado, hacemos lo que queramos. Ese es lo único. Respecto a lo demás, No. que no hay problema alguno. Ujú. Méndez, Sí, Poncho. ¿qué tal? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Méndez. Buenas tardes. Mi pregunta es referente a lo que hacía eh, mención el licenciado sobre qué pasa cuando esa prueba se utiliza de manera maliciosa. Hay un caso en específico donde precisamente una niña tuvo una violencia sexual por una de las exparejas de su mamá. Entonces, el papá tuvo su guardia y custodia en algún momento, ya era legal, pero ocuparon una entrevista precisamente en un psicólogo del DIF y mediante esa prueba pudieron retirarle la guardia y custodia y regresársela a la mamá. Entonces, no hubo un imputado, o sea, con el simple hecho de que la niña hizo mención de que sufrió dicha conducta, fue suficiente para que resguardaran a la niña, se la regresaran a su mamá y pues precisamente pues fuera imputado maliciosamente pues el papá. Mire, Méndez, que en la mañana estaba hablando precisamente de ese tema de sistema DIF, que tienen un poder mucho mayor al de los jueces y las juezas. ¿Por qué? Porque ellos están facultados
para, en forma de, como medida de protección, retirar del entorno que ellos en ese momento consideran está afectando negativamente o poniendo riesgo a la niña o el niño, de tal manera que si lo tiene Carmen y dicen, no, pues está mejor con Arturo o con Denise, pueden tomar esas determinaciones, pero no olvide que esas determinaciones no son definitivas, son provisionales. Es solamente en lo que ya se remite ya a iniciar un procedimiento jurisdiccional, pero de primera mano es como el comentario suyo, estoy de acuerdo que es exactamente el que había yo comentado en la mañana, porque el sistema DIF toma así de resoluciones de las cuales tiene esa facultad para retirar a niños y niñas. No me corresponde a mí, es tema de política pública, cambiar eso y decir, limítalo, ponle estas condiciones, pero bueno, para eso son estos foros, ¿sí? Para eso son estos foros, porque si toma resoluciones con base a la información de sus psicólogas, de las trabajadoras sociales, por ejemplo, ni siquiera una profesional de la psicología. A veces va una trabajadora social y determina que fue a la casa y que vio esto y aquello, lo asienta en un registro y con eso DIF dice, ¿sabes qué? Tengo en peligro a este niño y mi obligación es protegerlo, dámelo. Y entonces, incluso, por ejemplo, mi esposo, 21 años fue policía y cuando había cuestiones de niñas y niños, inmediatamente DIF llega, interviene y toma medidas inmediatas. A veces no nos pueden agradar tanto, a veces no nos pueden agradar tanto como en el caso que usted me está planteando, pero tienen esa facultad y lo lamento, pero ahora sí que es la situación como está ahorita. Habría que tomar cartas en el asunto pues para que esas medidas tuvieran un mayor soporte probatorio, ¿no? Porque ellos, le digo, tan solo una visita de trabajadora social toman determinaciones. La fortuna que tenemos es de que son pues, muy provisionales, entonces usted puede promover la acción judicial para recuperar a esa niña o niño. Así es, aguas con el DIF, quitarle dientitos y también, pues, el amparo es la única forma a veces, pero en la práctica sí es muy complicado, ¿eh? Muy Exacto. complicado. Sí. Pues, Tenemos un comentario, un último porque me parece vámonos al interesante la último comentario porque lo respuesta. merece. Sí, Adelante. porque son muchísimas preguntas. Alberto Cárdenas nos dice, maestra, ¿qué opina que en juicio las preguntas que se van a realizar a niños pasen primero por un filtro, es decir, por un especialista en psicología, creo, que las Claro. examine y posterior las realicen? ¿O cree usted que es obligatorio que la pregunta se deba hacer y las partes objetarlas? No, sí, No es lo que había sugerido, que el contradictorio se dé y por la experiencia con cámara apagada, porque la sala para testigos de identidad reservada está aparte. Entonces, la experiencia que les comenté es apagar cámara, hacer el contradictorio con la pregunta, si se objeta, si no, porque no le podemos quitar al juez la función de saber si la pregunta es pertinente, relevante, si está hecha correctamente. Eso no lo podemos pasar por alto. O sea, el juez califica y luego ya, tercero, pasarla a esa personal especializada, una psicóloga, porque una cosa es la psicóloga de acompañamiento. Acuérdense que la niña o el niño se le hace se le da la oportunidad de que esté acompañado de persona de confianza, pero la psicóloga de acompañamiento es la que está al tanto de su estado anímico, porque como está en la salita de testigos de identidad reservada, no lo vemos. Lo que vemos son como píxeles, se pixelea la imagen y solo vemos una sombra. Incluso la voz está distorsionada, entonces la psicóloga que está a un lado puede ver la angustia que nosotros no vemos, el estrés y puede identificar si la diligencia debe parar. Entonces esa es la de acompañamiento. La recomendación sería que ese filtro fuera una psicóloga especializada en niños, la que hiciera, sabes que el contenido de la pregunta es ¿cómo tú, de acuerdo a la de la niña o el niño, cómo la plantearías? La fortuna que tenemos es que todo se queda grabado. O sea,
si de que hubiera un mal ejercicio como el que nos hablaba el doctor Arturo, pues ahí, si algo hacemos mal las cosas, va a cobrar el precio en la valoración. Entonces, yo creo que por eso enfatizo tanto en que se hagan las cosas bien y por personas especializadas. Oiga, Pues maestra, ¿y por qué no dejar que el testimonio del niño sea libre y no someterlo a un interrogatorio donde van a estar sujetas estas preguntas a la autorización del juez? Bueno, es que inicialmente en la entrevista cognitiva, lo que se sugiere primero, la narrativa libre, estoy de acuerdo en la entrevista investigativa, pero resulta que los niños no tienen la capacidad, otra de las Diablo. fragilidades, para hablar de cronología. O sea, los niños pueden no darle importancia a las cosas que nosotros como Ok. abogados Quieren y saber. conforme a la teoría del delito, un elemento que es bien importante es y resulta que para el niño no es relevante, o puede tampoco también otro de las fragilidades que no tiene orden de cronología, o sea, él puede estarte platicando algo y brincarse un aspecto que para él es súper importante, ¿no? Si te está narrando de lo que sucedió, se va a ir a su pijama y de su pijama te va a decir que era de tal personaje y se va a quedar hablando del personaje porque es su tema. Entonces, por eso tiene que tener un control la narrativa para que lleve la relevancia de la información que trasciende al caso. De hecho, en la teoría de los controles del interrogatorio están esas vertientes, la cronológica, la temática, la abierta, y entonces esta especialización de la que habla usted precisamente para aspectos de la infancia, pues en niños y niñas tienen que ser reglas muy particulares, ¿no? Exacto. Sí, Pero hay una sugerencia que incluso cuando doy el tema a la capacitación en interrogatorio y interrogatorio, que por ejemplo Beitelman nos habla del cinema. ¿Qué es eso? O sea, narra tú todo con todos los detalles que quieras, pero ¿cuál es el problema con esas narrativas? Que da tantos detalles irrelevantes que pierde la atención del que te está oyendo. así es. Tenemos muchísimas preguntas en el chat, pero ya Pero no sé, hay que doctor. también respetar los Pero tiempos de la igual y doctora, que El hasta miércoles canceló una santo, cosa para ¿verdad? estar las con la contesto familia. luego, ¿no? Las contesto por Sí, escrito si quieren, se quedan ahí Que nos lo grabadas, dejen ¿no? en la página de derecho de réplica todas las preguntas abajo de este video por favor. y nuestra juez les va a dar Sí. respuesta porque son preguntas muy interesantes, las estuve leyendo, pero desafortunadamente los tiempos no nos dan. Y aparte que a mí me alimentan, Sí, no, y aparte es Me miércoles alimentan santo, esas muchachos, preguntas, por favor. claro. Y como pueden darse cuenta, muchísimas preguntas, muchísimo interés, muchísimas gracias, mi estimada maestra, y a los demás, pues para que vean que por supuesto les tratemos de traer aquí para aprender siempre los mejores. En ustedes está, ya tenemos más o menos dos o tres agendados de los que ustedes nos han pedido, pero en la página pueden ponernos ustedes a quién quieren tener en el programa y con qué tópicos. Así que, estimada maestra Denise. Sí, y recuerden lo que nos dijo nuestra señorita directora, la maestra Cristina Ortega, que posterior se va a hacer una rifa de una membresía de INDECAG para todos los que estén suscritos en nuestra página y tengan también acceso a las grabaciones y a nuestros próximos eventos. Pues señorita juez Marquina, muchísimas gracias. Fue una charla Ay, muy gracias. valiosa para mí. No tenía mucho conocimiento de este tipo, de este tema. Le agradezco por ponerme a estudiar para venir a preguntarle y sobre todo a todos nuestros conectados. Tuvimos casi 70 personas. Muchísimas gracias y a todos los de Facebook también. Y se quedan ahí preguntas, les comento a los tres, se quedan preguntas de la gente que está conectada a través de la página de Facebook de INDECAG, ahí se quedan algunas preguntas y bueno, pues recuerden que vamos a rifar la membresía, pero es importante que compartan la transmisión y que le den seguir a la página de Derecho de Réplica de este gran programa que comparte mi querido doctor Arturo Castañeda, que tiene invitados de lujo, como en este caso mi querida Carmen Marquina. Muchísimas gracias. Muchas Cris, gracias a todos. yo las leo y las voy contestando, nada más ténganme paciencia porque también tengo derecho a ir a la playa, al río. No, claro, vámonos todos. Un abrazo y muchísimas gracias a todos. Bonito. Cris, Gracias a todos y ya las estarán ahí contestando. Muchísimas gracias. Gracias. Buena tarde, bye bye. Bye.